Muy bien, continuamos compartiendo la mañana de San José, ahora radio. Leo, ¿qué te parece si recibimos a quienes ya ven en pantalla, a nuestro columnista de este lunes, al señor Pedro Peña, profesor, escritor? Pedro, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, José, Leonardo. Buenos días, Pedro. Buen día. Muy lindo estar acá de vuelta y sobre todo tratando de generar espacios para la lectura, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué tenés hoy para enseñarnos, para contarnos, para cultivarnos literariamente? Bueno, ninguna de esas cosas quiero hacer yo, José, ni cultivar a nadie. Aunque cultivar tiene algo que ver con una de las obras que traje casualmente. Sí, no sé si lo dijiste a propósito. No, fue totalmente azaroso. Bueno, lo azaroso funciona muy bien a veces. Para empezar, quiero hacer una sugerencia contemporánea, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre vamos a tener en este bloque algo más o menos actual, contemporáneo, y luego algo clásico que la gente pueda sacar gratuitamente de la web y leerla sin que le tenga costo alguno. Bien. En el caso de lo contemporáneo, lo que quería mostrarles es este librito, ¿sí? Bien, este librito de Zygmunt Bauman, ¿sí? Que se llama La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Este librito ya tiene algunos años, es del año 2011. ¿Y quién es Zygmunt Bauman? Bueno, Bauman es un sociólogo político que murió el año pasado, en el 2017, en enero del 2017. Había nacido en Polonia en 1925, después en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, él migra, se va de Polonia, termina sus días en Inglaterra después de un periplo de viajes, dando siempre clases de sociología. Es un referente en lo que tiene que ver con la política o con la sociopolítica mundial, digamos, ¿no? Y acuñó un concepto que tiene mucho que ver con el mundo y el tiempo en el que vivimos. Bauman discute un poco la idea de posmodernidad, ¿no? Y afirma que se trata de un tiempo que es parte de la modernidad. La modernidad, como concepto anterior, digamos, a la posmodernidad, es todo lo que se vivió y que en algún aspecto todavía puede ser que se viva desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Esa modernidad está pautada por la industrialización, por una serie de valores, ¿sí? Que después, con la posmodernidad, con lo que algunos sociólogos políticos y algunos filósofos denominan posmodernidad, es la prolongación de un tiempo, la modernidad, al que no se le ha encontrado un nombre. Y lo que dice Bauman es que en realidad la modernidad era una fase que él denomina la modernidad sólida, donde los valores eran más o menos estáticos, donde el amor era también una construcción estática y supuestamente las relaciones eran para toda la vida, también las relaciones laborales eran para toda la vida. El trabajador tenía un trabajo que le duraba 40, 50 años y bueno, eso parece haber cambiado, ¿no? Y también eran para toda la vida, por ejemplo, los fenómenos migratorios, ¿no? Que es un detalle en el que se alcanza a detener Bauman, porque Bauman estuvo activo hasta un par de días antes de su muerte, ¿no? De una entrevista para un medio español, que después esa entrevista resultó ser la última entrevista, una semana antes de morir, y luego murió tranquilamente. En ese sentido, lo que Bauman opone a la modernidad sólida, todo ese mundo de valores armados que bien podemos ver y visualizar nosotros en la película Tiempos Modernos de Chaplin, por ejemplo, cuando Chaplin, o mejor dicho, el personaje encarnado por Chaplin está imaginando que tiene una familia, que tiene un hogar, que la esposa, que es esa chica que está con él, sale a despedirlo a la puerta de la casa, y él sale con su lanchera y va a la fábrica y trabaja en la fábrica y luego regresa a la comodidad del hogar donde su esposa ha mantenido al niño que ha nacido, y bueno, todo ese mundo idílico que nosotros podemos asociar a determinados aspectos de la modernidad. Bauman lo opone al concepto de modernidad líquida, ¿no? La modernidad líquida es obviamente una idea, una metáfora muy poderosa, porque quiere decir que todos estos valores que antes eran sólidos, todas esas
fenómenos sociales en los que uno podía apoyar el pie con seguridad, ahora están desdibujados, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en la modernidad líquida los vínculos se liquidifican de alguna manera, entonces se vuelven menos sólidos y uno ya no puede pisar tan firme, ¿sí? La idea de Bauman es que la cultura, por ejemplo, está pautada por la moda, ¿sí? Por el entretenimiento, y ya no por aquellos valores que hacían, valores estéticos tal vez, que hacían que la cultura tuviera un determinado peso. También en este libro Bauman plantea una idea que es muy bonita, que es muy bonita pero muy terrible a la vez, ¿no? Está planteada de forma bonita, digamos, pero denuncia una realidad terrible, y es que la política ya no puede sobrevivir, o mejor dicho, ya no sobrevive sola. La política está a expensas de, obviamente, los grandes capitales, está a expensas de las grandes corporaciones, y uno tiene la ilusión de que vive en un país cuando políticamente independiente del resto, digamos, pero no es más que una ilusión, porque el destino de ese país y el destino de las personas, incluso el destino de las castas políticas, es decir, de aquellos que hacen política, está pautado por otro tipo de intereses, ¿no? Entonces uno ya no puede hacer prevalecer lo político, porque si no pierde, por ejemplo, oportunidades de negocios, ¿sí? Y entonces ya tenemos que, en términos, un filósofo uruguayo contemporáneo también lo planteó en términos de abrazarse a cualquier culebra, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, un poco Bauman lo que plantea es que estamos en ese mundo, estamos en un mundo que no nos ofrece un territorio firme para pisar, y que en el tema cultural, todo lo que ha sido generado culturalmente por parte del hombre está en tela de juicio, y bueno, las migraciones son un tema, los vínculos son otro tema, los vínculos entre las naciones, ¿sí? Bauman alcanzó, obviamente murió en el 2017, alcanzó a visualizar la problemática de lo que vive hoy Europa con la gran migración que hay desde Medio Oriente. Pedro, te quería consultar, no te quiero cortar, pero digamos, ¿él predijo esto cuánto tiempo antes? ¿O es un análisis el libro de lo que está pasando hoy por hoy? Este libro es de 2011. 2011. Sí, o sea que es un libro en el que el fenómeno se estaba iniciando, digamos, ¿no? Claro. De alguna manera Bauman lo intuye. Sí, hay unos párrafos de este libro de 2011 en los que parece que estuviera hablando de un gobernante de una gran potencia que fue gobernante de esa gran potencia 5 años después, ¿sí? Entonces parece que estuviera hablando de esta persona, con una intuición notable, ¿sí? En realidad está hablando en abstracto de un tipo de gobernante que encarna, por ejemplo, Donald Trump, Sí, ¿no? claro, supuse. Entonces, la verdad que sabiendo la fecha del libro, sabiendo el año en el que murió Bauman, y viendo lo que sucedió en el medio, uno intuye o uno puede llegar a pensar que Bauman tenía como la bola de cristal, ¿no? Y que podía fijarse, porque aparte en lo que tiene que ver con el tema de las migraciones, habla de un recrudecimiento de las hostilidades, porque ¿quiénes migran? ¿Y quiénes son los que reciben a los que migran? Esto lo plantea Bauman, esa es la idea que plantea muy linda. Dice, los pobres están peleándose contra los pobres, porque los que reciben a los inmigrantes que vienen de Oriente son los pobres. Van a los barrios de los pobres, le sacan, entre comillas, el trabajo a los pobres. ¿Sí? Mientras tanto, los políticos utilizan eso para darse una idea de nacionalidad distinta y para, obviamente, tratar de que no se hagan olas ni sociales ni políticas que los quiten del lugar donde están. Bauman lo que ve es que cuando los pobres se pelean con los pobres, los ricos se frotan las manos, básicamente, y lo plantea en esos términos. Por eso recomendarles la lectura. Hay muchos libros de Bauman, ¿no? Yo les traje solamente La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Son publicaciones del Fondo de Cultura Económico, que son publicaciones baratas. Este libro está disponible en librerías, se puede, si no se consigue, se puede pedir, porque en stock tiene que estar. Y Bauman es un autor muy estudiado a nivel de la educación, ¿no? Sí, bueno, obviamente de la sociología, pero sobre todo de la educación. Este sería como nuestro clásico contemporáneo, ¿no? Fantástico. Luego traía un poco para
matizar con autores uruguayos que pueden conseguirse de forma gratuita. Y para cultivar. Y para cultivar, justamente. El tema de Dámaso Antonio Larrañaga, ¿no? Todos lo conocemos al Dámaso. Larrañaga es una de las piedras fundacionales de la literatura que después podemos llamar literatura uruguaya. ¿Por qué? Yo me animo a decirlo así. Uruguay nace en 1830, Larrañaga escribió este diario de viaje desde Montevideo a Paysandú, mucho antes de que fuéramos Uruguay, digamos, ¿no? Fue registrando día a día lo que duró su travesía desde Montevideo hasta donde estaba el general Artigas, que había pedido hablar con delegados del Cabildo montevideano. Lo lindo que tiene este diario, más allá de que es una de las piedras sobre las que se basa la literatura nacional, junto con la obra de Bartolomé Hidalgo, de Manuel Pérez Castellano, son los fundacionales, ¿no? Después vendría Figueroa, o después vendría Adolfo Berro, o después vendría Eduardo Acevedo Díaz, o Magdaleno. Es un lindo tema para tratar también dónde nació la literatura uruguaya, ¿no? Sí, ¿con quiénes? Está bien, creo que puede llegar a estar bien determinado, ¿no? Porque nació con estos tres, con Manuel Pérez Castellanos, con Bartolomé Hidalgo y con Larrañaga, que más que nada escribían sobre fenómenos. Por ejemplo, Manuel Pérez Castellanos escribe sobre fenómenos de la naturaleza, es observador de la naturaleza, escribe sobre plantas, es como una especie de guía botánica su libro. Luego Bartolomé Hidalgo es el de los cielitos, por ejemplo, el más conocido de todos, Los Chanchos de Vigodet, que es lo cantaban supuestamente, según la leyenda, en el sitio de Montevideo, dedicados a los Chanchos de Vigodet, que eran la soldadesca de los que estaban dentro del sitio, ¿no? De los españoles. Y Vigodet, que es una figura muy linda, ya que estamos hablando de él, aparece en varias obras literarias, no solo uruguayas, sino me llevé la sorpresa de que el novelista Benito Pérez Galdós, español, en una novela que se llama Gerona, también habla de Vigodet, Gaspar de Vigodet, que es el mismo. ¿Sí? Estamos hablando del mismo español que peleó allá contra los franceses de Napoleón y que fue sitiado en Gerona y que después recaló acá, pobre, y acá también lo sitiaron. Bueno, pero esas son las cosas lindas que tiene la historia y la literatura cuando se interconectan. En este caso del diario de viaje desde Montevideo a Paysandú es muy significativo porque retrata una visión de cómo quedó nuestro país, lo que sería después nuestro país, después de la revolución de 1811, después de las idas y venidas, el estado bastante ruinoso de la campaña, porque no olvidemos que Artigas se llevó, o mejor dicho, la gente acompañó a Artigas a Paysandú y dejó de alguna manera vacío grandes partes de la campaña. Y Larrañaga pasa, por ejemplo, por Canelones. Hay se relata aquí en el día 5 de... Perdón, el día es en junio, sí, no tengo bien la fecha acá, pero después la buscamos bien, o la puede buscar la gente. Pasan por el arroyo Cagancha, que ya se llamaba arroyo Cagancha. Sí, dicen que bueno, ahí tienen que poner más tiros de caballos para poder pasar el arroyo. A media mañana llegan a San José y describen también lo que es la primera capilla de San José, la primera iglesia, digamos, frente a la Plaza de Armas. Habla de San José y de cómo le pareció que era. No nos dejan una muy buena... Sí, tengo esa... Sí, la verdad que... No lo he leído. La descripción es... Bastante pobre. Es bastante pobre. Es un lugar que obviamente apenas tenía una plaza de armas y un caserío y el cementerio detrás de la iglesia, aquí, ¿sí? A pocos metros de donde estamos nosotros. Pero ¿qué pasa? O sea que estamos arriba de un cementerio. Probablemente, no lo sabemos, pero tal vez sea así. Luego el viaje sigue y llega hasta un lugar en el cual quería leerles un poquito porque me parece que es significativo incluso para la gente de ese lugar, ¿no? Miren lo que dice Larrañaga cuando ya va hacia el norte de lo que hoy es el departamento de San José. Dice, voy a recortar el fragmento, ¿no? Sí. Les pido a la gente que escucha estas palabras que las contextualicen en una narración que es más extensa. Dice, estas reflexiones, dice Larrañaga, me ocuparon después de la cena, en la que no faltaron manteles, cucharas ni platos. También tuvimos pan y aumentamos la ración del vino para hacer más tolerable la noche. Esta
la noche, la pasamos bien incómoda, pues el frío y el cuidado de los perros rabiosos me despertaban a cada momento. Y cuando esperaba que al acercarse la mañana dormiríamos, tuvimos la desgracia de tener la ramada llena de gallos que a competencia nos cantaban al oído. En fin, llegó el día que ya deseaba con ansia y me levanté inmediatamente para meterme en el coche y continuar mi diario. Mientras tanto se mandaron a asar unos pollos que, aunque grandes, nos pidieron $1 solamente por cada uno, los que con el queso, pan y vino sirvieron de nuestro desayuno. Fíjense cómo este diario nos informa las costumbres de la época, ¿no? Sí, un desayuno, pero después de una noche como la que deben haber pasado, con perros rabiosos por un lado y los gallos en el oído, imagínese, ¿no? Por eso tiene hasta cómico si uno lo lee. Y dice después: también compramos unas 16 perdices que nos costaron $4, todas juntas, pues en estas alturas son tan abundantes y mansas que sin pólvora ni munición se cazan muy fácilmente con solo una vara y desde a caballo. Increíble, ¿no? A las 10 de este día salimos de nuestra posada, que mis compañeros le pusieron la venta de Malabrigo. Pero no obstante todo esto, nosotros quedamos agradecidos y nos hacíamos cargo de la ruina que han experimentado estos buenos vecinos que tuvieron que abandonar sus casas y recién las estaban reparando. Y ahí quedó el nombre de Malabrigo. ¿Ah, sí? Sí, esta es la historia del nombre del poblado que nosotros conocemos como Malabrigo. ¿Quién lo bautizó? Lo bautizó Larrañaga en un documento literario que es su diario, ¿no? ¿Por qué Malabrigo se llama Malabrigo? Porque Larrañaga lo escribió de esa manera en su diario de viaje de Montevideo a Paysandú. El último aspecto que quería destacar de este lindísimo libro, un libro que conjuga un poquito de aventura con un poco de comicidad, con la descripción natural del país, es que aquí está la primera descripción literaria de José Artigas. Se las leo porque es la que conocemos desde la escuela. Dice, ya en Paysandú, ¿no? Ya pasados los días, habiendo atravesado Río Negro con una odisea notable, bueno, llegaron a entrevistarse con Artigas. Y dice Larrañaga: a las 4 de la tarde llegó el general, el señor don José Artigas, acompañado de un ayudante y una pequeña escolta. Nos recibió sin la menor etiqueta. En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo: pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con forro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivo, habla quedo y pausado, no es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras, y lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinarios. Y sobre este retrato literario de Larrañaga fue que después se elaboraron todos los cuadros y las figuras y las imágenes que representan a Artigas, ¿sí? Del cual solo hay un cuadro en vida que fue pintado por un pintor inglés en el Paraguay, ya es Artigas anciano, ¿no? Pero toda la iconografía que nosotros, la imagen que nosotros tenemos de Artigas está basado en esto, ¿sí? O sea que en el mismo libro Larrañaga le pone el nombre a Malabrigo y describe a y además Artigas, nos dice y nos cuenta cuándo salen los pollos y las perdices. Y las perdices, no nos podemos quejar. Hay todo un dato ahí. Yo no sé si las perdices eran el conjunto que salían. Sí, $4 en conjunto. En Así conjunto. que, y eran cada 16. Sería, claro. Cada pollo 4 perdices. Bien. La moneda de la época. Fantástico. Vos sabés que Malabrigo no se llama Malabrigo, ¿no? Oficialmente. ¿Cómo se llama? Se llama Capitán Manuel Artigas. Pero a tal punto está incorporado lo de Malabrigo que nadie lo usa. Y claro, de hecho, en la cartografía no aparece. No, iba a decir que la cartelería. La oficial del ministerio, claro. Dice Malabrigo. No tenía ese dato. Sí. Hace ya muchos años, no sé cuántos, pero muchos. Aquí en el diario también se menciona a Manuel Artigas, porque cuando se describe la ciudad de San José, se la menciona como el lugar donde las huestes de Manuel Artigas y Benavides, aquel que había estado en el grito de Ascencio, ¿no? Justamente son los que ganan el combate, ¿no? A pesar de la muerte de Manuel Artigas, ¿no? Bueno, pero la fiesta del chocolate terminó de establecer el nombre. Claro que sí. Sí, ahora sí, ya es la fiesta del chocolate normando. Yo no encontré mucha diferencia, le decía
Entre el chocolate normando y el holando, pero bueno, será una cuestión de identidad, me imagino. Posiblemente. Bueno, simplemente para finalizar, decirles que este libro, esta edición que yo tengo del libro en formato papel, es una edición muy bonita porque la sacó Banda Oriental junto en una colección que se llama Un libro, un abrazo. Ajá. Hay muchos libros así de circulación libre que ya las editoriales no deben pagar derechos de autor porque ya el autor falleció hace muchísimos años y las están aprovechando para editar con esta fundación, ¿sí? Que es una fundación que trabaja con la Intendencia de Montevideo y que tiene que ver con gente que tiene problemas psíquicos y que se están rehabilitando, ¿no? Es decir, que además, si pueden conseguir este libro, que estos libros salen 50 pesos, 60 pesos, una cosa baratísima, y si no... Y toda la historia que hay adentro, ¿no? Y todo lo que hay, ¿no? Toda la riqueza que tiene. Si no, también lo otro que se puede hacer es descargarlo en PDF, en formato digital está. Incluso hay mucho, obviamente que es como obra de referencia historiográfica, tiene muchísimo valor y hay muchos comentarios y hay mucha crítica al respecto, pero se puede descargar gratuitamente el PDF y las personas lo pasan directamente a la pantalla y se lo leen, y se lo leen en una tarde porque es una lectura muy amena y muy bonita. Pero muy bien, pero bueno, muchas gracias por esta columna, que genera repercusiones como las anteriores, obviamente, así que te esperamos la próxima edición para seguir compartiendo estas obras literarias. Muchas gracias por recibir y bueno, gracias por apostar a la lectura también.